explicar el tratamiento, cómo es que llegamos al final y a la conclusión del caso que se nos presentó. Y empezamos diciendo y mencionando qué son los signos vitales, o también llamados funciones vitales. Las funciones vitales son las mediciones de acciones que se le hace a un paciente, son fisiológicas, y es un examen que se hace durante la anamnesis, o también cuando se presenta el paciente con el siguiente caso clínico. Tenemos lo que es la frecuencia cardíaca, que es la velocidad con la que late el corazón, la frecuencia respiratoria, la cantidad de veces que se respira en un minuto, la temperatura, que es el nivel de calor o frío que tiene el cuerpo del paciente, y la presión arterial, que es la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias. Para empezar, ¿cómo podemos tomar estas funciones vitales? La temperatura, durante esta semana se nos ha enseñado que hay tres tipos de medición de temperatura. Puede ser oral, axilar o rectal. La frecuencia respiratoria cuenta el número de respiraciones en un minuto que se hace contando con un reloj. La frecuencia cardíaca se tiene que palpar la arteria radial o también yugular, carótida, y en la muñeca con los dedos del índice y medio. No se puede hacer con el dedo pulgar porque ahí contamos con nuestro propio pulso. Y por último tenemos la presión arterial, que usa un monitor de presión arterial y un estetoscopio desinfectado. Es importante saber que los rangos normales de los signos vitales para un adulto sano, que es el caso clínico que vamos a ver, trata sobre un adulto, la presión arterial debe ser de 90 sobre 60 milímetros de mercurio y 120 sobre 80. La respiración tiene que ser de 12 a 18 respiraciones por minuto, el pulso de 60 a 100 latidos por minuto y la temperatura, el rango normal es de 36.5 grados centígrados y 37.5 grados centígrados. Vamos al caso. Nos presenta un caso clínico de una mujer de 60 años y el motivo de consulta es confusión y dificultad para hablar, que fue de inicio repentino. La historia clínica nos conlleva a decir que tiene antecedentes de diabetes tipo 2 y dislipidemia, y también sabemos que no es adherente al tratamiento. En los signos vitales sabemos que la temperatura está a 36.6 grados centígrados, la frecuencia cardíaca es a 100 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria es a 20 respiraciones por minuto, la presión arterial 210 sobre 10 milímetros de mercurio, y podemos concluir que es una crisis hipertensa, y la saturación de oxígeno es en un 94%. Vamos a interpretar, primero vamos a ver algunos significados de lo que nos presenta el caso. Se sabe que la paciente cuenta con diabetes tipo 2. ¿Qué es la diabetes tipo 2? Este tipo de diabetes afecta a la forma en la que el cuerpo usa el azúcar, la glucosa para ser más exacto. Esto es para obtener energía, impidiendo que use la insulina adecuadamente, lo que puede aumentar las concentraciones de azúcar en la sangre si no se trata de la manera correcta. La dislipidemia es cuando aumentan las probabilidades de arterias obstruidas. ¿Qué quiere decir eso? Aterosclerosis, mejor dicho en términos médicos, también nos puede dar infartos, derrames cerebrales y otras complicaciones del sistema circulatorio, especialmente para las personas que fuman. Y por último, nos menciona que puede ser candidato a una ACV, puede ser que esté en riesgo de que le pase eso. Y recordemos que el ACV es un accidente cerebrovascular o un ataque cerebral que sucede cuando se detiene el flujo sanguíneo en la parte del cerebro. Esta no puede recibir oxígeno, las células cerebrales comienzan a morir en minutos y esto nos puede causar un daño severo al cerebro como una discapacidad permanente o hasta incluso la muerte. Bueno, licenciada y compañeros, voy a continuar con la exposición de factores de riesgo. Como ya teníamos nosotros un caso clínico, ¿no?, que se nos mencionó, tenemos un paciente mayor de 60 años, ¿no?, que está con un riesgo ya severo según su edad. Entonces, esta paciente nos menciona en el caso clínico que ha tenido un antecedente de diabetes tipo 2. En este caso, el diabetes de tipo 2 afecta a los vasos sanguíneos, aumentando así el riesgo del ACV, ¿no? Entonces tenemos la dislipidemia, que esto nos indica que probablemente la paciente pudo haber tenido elevado el colesterol, tanto así como los triglicéridos. No adherencia al tratamiento, el control deficiente de la diabetes y la dislipidemia incrementa significativamente el riesgo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando una persona tiene o no es bien tratado con la enfermedad de la diabetes, eso es una enfermedad que podría empeorar. Al igual que el incremento del colesterol y el triglicéridos, ¿no?, que estos dos juntándose puede ser también hasta incluso llegar a la muerte. Bueno, ¿qué vamos a sentir en este caso? El paciente, vamos a ver sobre lo que son los síntomas, ¿no? Nuestro paciente tiene confusión, ¿no?, está desorientado, ¿no?, y entonces eso que nos indica que puede tener un problema neurológico, ¿no? Entonces, la dificultad para hablar. ¿Por qué vamos a hablar? ¿Por qué nuestro paciente tiene dificultad para hablar? Porque generalmente está afectando la lengua, en el sentido de que su oxigenación de la paciente está por debajo de su valor normal, que es la de 90, ¿no? 95. Entonces, el inicio repentino, para nosotros diagnosticar o saber que es un ACV, vamos a hablar sobre sus características, ¿no?, que usualmente pues, se da en un ACV. Bueno, manejo inmediato. El manejo inmediato en este tipo de pacientes hablamos de una emergencia. ¿Por qué?
Porque generalmente lo primero que tenemos que hacer es monitorizarle al paciente, dependiendo, ¿no?, cómo se encuentra, en qué estado se encuentra nuestro paciente. Al acudir el paciente a emergencias, lo que tenemos que hacer es, en este caso, el médico es el que le evalúa, no el personal tecnológico. Entonces, lo que hace es utilizando la escala de NITS o algo similar a ello, ¿no? Tenemos el control de presión arterial, que es bastante importante en este tipo de pacientes, para ver si eso ha sido también la causa, una de las causas, ¿no? Ahora, en lo que es ¿qué otros exámenes también se puede hacer? En caso de un paciente, para poder saber manejarlo el problema, es haciéndole una tomografía sin contraste, nos dice, ¿no? Entonces, también para nosotros hacer el manejo del ACV, el tratamiento también es bastante importante, ¿no? En el tipo del ACV isquémico, o también tenemos el ACV hemorrágico. Y como penúltimo tema, lo que vemos es el monitoreo continuo de los signos vitales, que es bastante importante cuando un paciente ingresa a emergencias. Bueno, el soporte médico, tratar cualquier otra complicaciones que puede surgirse, o con arritmias o insuficiencias respiratorias o edema cerebral, ya se lo va a diagnosticar el médico. A continuación, hablaremos de sus funciones vitales de un adulto de 60 años que tiene diabetes de tipo 2 y la dislipidemia. La temperatura de 36.6 es normal de un paciente de adulto de 60 años, que podemos tomar la temperatura en el axila y también oral o anal o rectal, conocido, ¿no? Es dependiendo del caso del paciente que tiene el adulto mayor. Puede tener quemaduras o también, si tiene quemaduras, no lo podemos tomar en axilar, lo podemos tomar rectal, ¿no? Y si tiene problemas en el recto, no lo podemos tomar porque puede tener diarrea y otros problemas, ¿no? Ya, la frecuencia cardíaca, 100 latidos por minuto, taquicardia. La persona tiene problemas que el corazón tiene latido más rápido que lo normal, ¿no? Y puede tener problemas que por causa por café, por líquidos, por el alcohol y por el estrés o por la ansiedad. La frecuencia respiratoria de 20 respiraciones normales. El 20 respiraciones normales que el paciente su rango es normal, que lo podemos tomar en el tórax, abdomen y en el pecho. Presión arterial de 210, 110, hipertensión, severa crisis hipertensiva. El paciente tiene riesgo de un cáncer que puede dañar a los órganos, el riñón, el corazón, la vista y otros órganos también, ¿no? Ya que podemos tener ataque cardíaco y otros problemas también. Saturación del oxígeno del 94% ligeramente baja. El paciente, su sangre está llevando el oxígeno normal. No es tan alto ni tan bajo, es ligeramente leve. ¿Por qué afectan los antecedentes? Primero tenemos que ver que el paciente de 60 años tiene diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, mal controlada, daña los vasos sanguíneos. También aumenta el riesgo de arteriosclerosis, también obstrucciones arteriales, que gracias a la célula que no aspiran las insulinas. Bien, también hay una incrementación de la probabilidad del ACV o ACV, que es sistémico y hemorrágico. Ya la dislipidemia, ACV, asteroidesis, el colesterol y la triglicéridos elevados forman una placa en las arterias. Estas placas pueden romperse y causan coágulos en el ACV isquémico. Riesgo aumentado en la dislipidemia no tratado aumenta el riesgo del ACV isquémico. No hace el tratamiento de la herencia del tratamiento, que es el dislemia, que eso también puede causar varias... Él tenía dislemia y gracias a que no está tratando que el colesterol está muy alto, hace que sus arterias se tapen con colesterol y eso también hace un poco más grave la situación y que puede llevar a urgencia. Continuando con el tema, el tratamiento que nosotros brindaríamos según el tipo de ACV es, si el ACV es isquémico, administraríamos un activador tisular del lacrimógeno intravenoso si cumple con los criterios de inclusión dentro de la ventana terapéutica. El TPA disuelve el coágulo que bloquea el flujo sanguíneo al cerebro y otras opciones incluirían la terapia endovascular para eliminar ese coágulo. En caso que sea un ACV hemorrágico, sería el manejo de poder controlar la presión arterial para prevenir más sangrado y reducir la presión intercraneal. Esto puede requerir una cirugía para poder evacuar la hemorragia. Los consejos que brindaríamos sería una intervención rápida, ya que esto puede marcar la diferencia en la recuperación del paciente, evitando una discapacidad e incluso la muerte. Otro sería reconocer los síntomas de un ACV para tener una intervención oportuna. Otro consejo que brindaríamos sería el control de los factores de riesgo, que es esencial para la prevención del ACV. Y por conclusión, en nuestro caso nos sugiere una emergencia neurológica que exige una actuación rápida y coordinada para el diagnóstico y tratamiento oportuno, con el objetivo de minimizar el daño neurológico del paciente potencial para mejorar el estado de este. El paciente nos presenta una alta probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular debido a sus factores de riesgo, a sus síntomas vitales y especialmente a la crisis hipertensiva que él presenta.
El manejo inmediato debe incluir una llamada de emergencia, una evaluación neurológica urgente y un tratamiento específico según el ACV indicado, un soporte vital y la rehabilitación posterior. La rapidez en la intervención es fundamental para minimizar este daño cerebral.